Sigue a Marco Antonio Mares en X en @marco_mares. Con la mejor información de finanzas. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a José Domingo Figueroa. Él es presidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Oye, pues ustedes hablaban hoy pues del tema de la reforma del Infonavit, que según la presidenta solamente los opositores y los empresarios están protestando, pero la verdad es que también los trabajadores están preocupados. Pero cuéntanos cuál es la postura de ustedes en el IMEF. Claro, Mari Carmen, mira, nuestra postura es de que creemos que debe seguir la gobernanza tripartita dentro del Infonavit para asegurar el buen uso, la eficiencia y la transparencia de los recursos del instituto. Creemos que eso es lo verdaderamente importante y una gobernanza tripartita podría o puede garantizar ese tipo de uso de los recursos del Infonavit. Sí, José Domingo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches. ¿Nos podrías platicar un poco tu perspectiva respecto de lo que hasta ahora ha representado Infonavit en este esquema tripartita? Porque, pues sí, a lo largo de la historia se han cometido muchos yerros con este organismo y ha habido pues ocasiones en donde la transparencia con los recursos no ha sido total. Si nos puedes platicar ¿por qué las ventajas de este esquema, de este sistema tripartito y en qué radica la fortaleza del propio sistema? Claro, Marco. Si nosotros recordamos, hace aproximadamente 40 años también se intentó que el Infonavit construyera vivienda. Sin embargo, no fue lo correcto, se cometieron muchos errores y nosotros consideramos que el Infonavit, si opera con la gobernanza tripartita, se garantiza de mejor forma el buen uso de los recursos, su eficiencia y su transparencia. Yo creo que como en toda empresa, al tener un gobierno corporativo en el cual haya un balance de decisiones, creo que nos llevaría a tomar mejores decisiones, en este caso para el Infonavit. Sí, desde luego, José Domingo, te saluda José Yuste. Es que ese es el problema. A ver, hay un proyecto político del gobierno federal que es loable, bastante loable, hay que decirlo, construir 500,000 viviendas, qué bueno. Sin embargo, creo que el problema está en los cómo. Uno, hacer del Infonavit constructor, que todo el gobierno sea constructor. Conocemos que esto no ha funcionado, que puede tener muchos más costos realmente de los que se tendría de otra manera. Uno es constructor y otro de dónde saca los recursos. Como no hay reforma fiscal, parece que los recursos los puede sacar pues del mismo Infonavit, o sea, del dinero de los trabajadores. Claro, Pepe, buenas noches. Pues, Domingo. Efectivamente, recordemos que para tener una mejor eficiencia en cualquier proyecto que se ejecute, es importante que se lo realicen quienes mejor saben del tema. En este caso, el Infonavit no tiene experiencia en construir y por lo tanto los riesgos son mayores en incurrir en un tipo de proyecto. Yo creo que los objetivos son muy buenos para poder construir mayor vivienda. Sin embargo, recordar que hay que siempre ir con quienes son los expertos y en este sentido el Infonavit por muchos años no tiene la experiencia en construir. Ahora, lo que decía hoy la presidenta Sheinbaum, le digo, si esto es cierto que se investigue, que se castiga a los culpables, que hubo fraudes, que hubo muchas irregularidades, que los representantes del sector privado y el sector obrero, pues no solamente no detectaron, sino que impedían que se actuaran, que cobraban mucho dinero, que ya no van a cobrar. Esto es así, pues estoy de acuerdo que esa parte se elimine, pero no que se pierda la representatividad tripartita equitativa, paritaria. Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Yo creo que se corren más riesgos cuando se rompe un equilibrio en la toma de decisiones que cuando haya un equilibrio como en este caso que es tripartita. Yo creo que es sano que continúe y lo que haya que corregir, que se corrija.
Pues sí, definitivamente estamos platicando con José Domingo Figueroa, él es el presidente nacional del IMEF. En cuanto a al tema que tiene que ver con el plan en sí mismo de construcción de vivienda, sin duda es un objetivo loable, es un objetivo positivo, pero aquí el tema que hemos venido conversando es si realmente se tendría que hacer este plan de vivienda con recursos que son de los trabajadores o se tendrían que hacer con recursos del gobierno y del sector privado. ¿Tú qué opinas? Lo que pasa que si se hace con recursos del propio Infonavit, como bien dices, son recursos de los trabajadores y en este sentido tiene que haber un retorno. Y si no hay ese retorno, se está poniendo en riesgo estos recursos. Ese es uno de los focos amarillos que deberíamos tener en mente. Que esa es la parte, yo creo que clave, José Domingo, lo que tú comentas, que no haya el retorno de estos recursos, que los recursos solamente se vayan a gastar en vivienda, en efecto, en la construcción, y no se tenga el retorno, con el enorme riesgo de que cuando llegue el trabajador, oye, quiero un mayor crédito, pues ya no hay muchos recursos para darte el crédito, oye, ya quiero pensionarme, dame mi cuenta de Infonavit, ya tengo más de 65 años, oye, pues fíjate que no hubo tanto rendimiento, en fin, sí hay riesgos, la verdad. Claro, Pepe. Como comentaba, el Infonavit actualmente no tiene el expertise en la construcción y por lo tanto los riesgos se incrementan en llevar a cabo este proyecto y por lo tanto se pone en riesgo los recursos de los trabajadores. Como bien digo, como bien dije, si se van a invertir estos recursos en este proyecto, tiene que haber la garantía de que se van a regresar y con un retorno atractivo. Claro. Para que pueda ser benéfico para los trabajadores. Sin embargo, nosotros consideramos que sí se está poniendo en riesgo de llevar a cabo este proyecto, se está poniendo en riesgo los recursos de los trabajadores. En cuanto al esquema de gobernanza, hay una pérdida de este esquema tripartito paritario, lo que dice la presidenta es, bueno, en el IMSS eso va a funcionar igual que el IMSS. En el IMSS no hay un esquema tripartito, no es paritario como el caso del Infonavit, y muchos dicen, el problema es que la diferencia es que en el IMSS sí hay recursos públicos y en el Infonavit no. ¿Estarías de acuerdo? Nuestra posición, Mari Carmen, es que continúe la gobernanza tripartita. Yo creo que es sano en toda empresa, en todo gobierno. Hoy en día que ya se van a registrar los criterios ASG en los estados financieros, lo que nos está hablando es de una correcta gobernanza y una correcta gobernanza en este sentido creo que tendría que seguir siendo una gobernanza tripartita dentro del Infonavit. Claro, José Domingo Figueroa, ¿qué pasará si no se modifica la ley y se sigue esta modificación al esquema tripartita? Que de hecho, y lo han reiterado las autoridades, no se pierde el tripartismo, pero quienes están analizando el tema aseguran que lo que sí se pierde es la equidad en el tripartismo. ¿Qué pasará si se aprueba así? En la supervisión, sobre todo, es donde nos preocupa de manera más importante la supervisión que estaría teniendo no una paridad en la toma de decisiones. Sí, fíjate que te lo comentaba Mari Carmen, José Domingo, y es interesante el tema, porque en efecto, en el IMSS sí hay recursos públicos, ¿no? En el presupuesto vemos recursos públicos, a IMSS Bienestar le están dando mucho, a IMSS se le da una parte, a pesar de que hay cuotas sobre los patronales, pero en el caso del Infonavit son solamente cuotas patronales las con las que existe, el famoso 5% del salario. Sí, es correcto. Y en este sentido, pues es la garantía de los trabajadores para cuando lleguen a su retiro en caso de no haber contraído un préstamo, pues obtener esos recursos y que se estarían poniendo en riesgo en caso de no tener una buena gobernanza por un lado y por otro lado el llevar a cabo este proyecto que es loable totalmente, estamos totalmente de acuerdo, sin embargo con los recursos del Infonavit lo que se está poniendo en riesgo es los recursos de los propios trabajadores en caso de que no se tenga un éxito en los proyectos y un buen retorno del mismo.
Oye, te voy a cambiar de tema aprovechando que eres presidenta del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Qué les preocupa a los ejecutivos de finanzas para 2025? Las tasas, los aranceles, la reforma judicial. O sea, ¿cuáles son los factores de incertidumbre que están ustedes viendo para las empresas en lo que es finanzas para 2025? Sí, claro. El principal riesgo que vemos es de que se cumpla efectivamente lo que se planteó en el paquete económico 2025 en cuanto al déficit. Creemos que es un buen mensaje el que se establezca un 3.9 de déficit, porque creemos que el gobierno ya está enfocado en el problema y lo está atacando. Ojalá se pueda lograr tener ese déficit del 3.9, ese es uno de los principales retos. El otro que nos preocupa de manera importante es Pemex. Pemex al día de hoy tiene un capital contable negativo de 89,000 millones de dólares y podría seguir ejerciendo presión a las finanzas públicas de no tomarse las debidas acciones. Tercero, obviamente la revisión del TEMEC, que más que revisión hoy en día creemos que va a ser una renegociación tal y como se está vislumbrando con base en la posición de Donald Trump, que va a entrar en ejercicio en enero del próximo año. Y un cuarto, creemos que hay un reto importante, tratar de mitigar el efecto que está causando en inversión extranjera directa nueva la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los órganos autónomos. Creemos que es importante que de alguna forma se pueda mitigar este efecto para poder regresar la confianza en los inversionistas. Claro. José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la entrevista. José Domingo, gracias. Feliz Muchas año. gracias. Felicidades, de verdad. Un gusto estar con ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a un corte, regresamos.